Estamos en comunicación con Belisario Martínez, periodista de Somos La Plata, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida y le preguntamos cómo está la situación allá. ¿Qué tal, Belisario? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, lo que decís es tal cual. Cada vez que las lluvias son intensas, cada vez que se registran precipitaciones, cada vez que se habla de alerta meteorológico, lamentablemente sobreviene el fantasma de la inundación del 2 de abril de 2013, y eso es tal vez lo que más inquieta a todos los vecinos. Vos sabés que ha sido una realidad que nos ha afectado a todos por igual. Aquellos que se vieron afectados por la inundación directamente, hubo víctimas fatales, el reclamo por obras. Hace pocos días tuvo lugar en la Plaza Moreno, en la Plaza Central de La Plata, un nuevo reclamo exigiendo justicia, exigiendo obras, y también presentaciones de diferentes relevamientos sobre las obras que ya fueron realizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que si bien muchas de ellas son importantes y se notan, los vecinos tienen algunas reservas en torno a ellas. En relación a lo que pasó con el temporal del día de ayer, en realidad, bueno, que continúa aquí en nuestra región, si bien es cierto que en este momento no está lloviendo, el cielo está muy cubierto. Es verdad lo que decías recién, Tato, y es muy cierto lo que decía Nuria seguramente ayer por la tarde. Comenzó a salir el sol, parecía que el tiempo había mejorado de manera definitiva, pero la noche la tormenta volvió, y volvió con intensidad, con chaparrones fuertes, pero los acumulados no fueron tan importantes como para generar complicaciones. Lo peor fue anteanoche, cuando sí, efectivamente hubo lluvias intensas con acumulados que estuvieron cerca de los 80 y hasta 100 milímetros dependiendo de la región, y que allí sí generaron algunas complicaciones, algunos anegamientos y también evacuados. Cerca de 40 personas debieron ser evacuadas en la ciudad de Berisso. Ellas de a poco están volviendo a sus hogares, pero básicamente ese es el panorama. En Ensenada no hubo evacuados, en La Plata tampoco, los anegamientos fueron menores, algo de agua que llegaba hasta el cordón de la vereda, para ser un poco más gráfico. Ajá. Pero por fortuna no fue tan grave, ¿no? Bueno, habrá que esperar qué sucede en el día de hoy, porque el pronóstico habla de más lluvias durante los próximos días, sí, como mínimo una semana. Digo, ¿hay algún tipo de prevención que los vecinos puedan, o que se les está aconsejando? En lo que es la capital federal se están pidiendo que no saquen la basura, si es innecesario y demás. ¿Qué es lo que hacen en un lugar como La Plata tan fuertemente castigado? Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, se está trabajando desde el municipio, se informó que desde los 3 municipios, se informó que se estuvo trabajando desde Defensa Civil. En la ciudad de La Plata hay un operativo importante, se creó la agencia de meteorología, en donde se sigue con información local y con varios sensores en varios puntos de la ciudad, qué es lo que está ocurriendo, el minuto a minuto de las tormentas. Bueno, Defensa Civil, el número de teléfono es el 103, ese es el teléfono que se difunde para tratar de llevar tranquilidad a los vecinos. Según las fuentes que consultamos en el día de ayer, había muchos llamados de vecinos preocupados porque, te reitero, lo que ocurrió el 2 de abril nos cambió para siempre. Claro. Entonces, a donde el agua comienza a acumularse un poco, los vecinos comienzan a llamar. Claro. Y tal vez el agua no pasa de eso, pero en el caso de que siga avanzando, incluso hay un video que se difundió por las redes sociales muy fuerte, en donde un vecino cuenta que el agua le empieza a entrar a la casa nuevamente, y revive todo lo que le pasó el 2 de abril. Claro. Y bueno, la sensación de que puede perder todo lo que pudo volver a comprar en los últimos. Sabés que no es tan fácil recuperarse de una situación como esa, y por otro lado, bueno, la necesidad que tienen de dar a conocer ese testimonio, de compartir esa vivencia, claro, que como te decía, es colectivo, ¿no? Es el cuco del agua. Claro, es el cuco del agua. Belisario, cuando fue la inundación del 2013, trascendió, se supo que la Facultad creo que de Arquitectura de la Universidad de La Plata y distintos especialistas venían recomendando una serie de obras, sí, para evitar este tipo de desastres. ¿Se han hecho obras? ¿Se han hecho parte de esas obras? ¿Qué pasó desde la inundación hasta aquí? Bueno, mira, esto lo podríamos dividir en dos cosas. Por un lado, es verdad, la Universidad Nacional de La Plata, a partir de un trabajo muy intenso, muy importante que realizó el Departamento de Hidráulica, yo pude tener en mis manos ese trabajo. Es un relevamiento que debe tener, es un verdadero bibliorato, realmente, en donde hay todo un estudio de los arroyos históricos que ha tenido la ciudad de La Plata. Y si uno analiza por dónde fue lo más grave de la inundación del 2 de abril de 2013, justo coincide con
la forma en la que circulaba el agua de manera natural en los tiempos fundacionales de la ciudad. Es que los ríos tienen memoria, Belisario. Claro, los ríos tienen memoria, exactamente, y los hombres no podemos hacer nada contra eso. Bueno, en base a eso, y gran parte de eso tiene el estudio que hizo el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería. Se hicieron obras, efectivamente, y eso es verdad, hay que reconocerlo, se han hecho trabajos muy importantes, algunos se ven mucho más que otros, pero los vecinos conformaron una comisión de seguimiento de esas obras hidráulicas. Y aquí hay quienes aseguran que las obras van en el sentido correcto, pero que son lentas, hay quienes dicen que las obras no son las correctas y hay quienes dicen que las obras son insuficientes. Esa es la percepción que hay de los trabajos que se vienen realizando. Hay quienes dicen que los trabajos se hicieron al revés, que empezaron de La Plata hacia el río, que deberían haber empezado desde el río hacia La Plata. Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo muy grande, que se está haciendo sobre el canal de la avenida 66, allí en la cuenca del Watsenborn, que implica el desagüe de las aguas, valga la redundancia, de Berisso hacia el río, pero además sumando las de la ciudad de La Plata. Bueno, esas obras, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo paralizadas. Bueno, finalmente se concretaron. Pero bueno, allí entonces pasan un poco las reservas de muchos de estos vecinos que ven como las obras en algún punto se realizan, pero no con el ritmo que ellos desearían, ¿no? Bueno, lindo desafío todo es también para las autoridades, Sí, ¿no? claro. Lo bueno sería que en lo afrontaran, tiempos, ¿no? Claro, además con las elecciones tan cerca. Claro. El agua calculo, para las autoridades de toda la región, municipales, provinciales, debe ser algo que les debe pesar, ¿no? Más en esta época. Sí, sin duda. Sí. Deben estar deseando que pare de llover por lo menos por unas horas largas, ¿no? Teniendo las elecciones del domingo. Belisario, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Volvemos a comunicarnos con vos, Belisario Martínez de Somos La Plata. Digamos que en La Plata nos ven mucho. Sí, claro, le mandamos un beso grandote a los amigos de La Plata y ojalá tanto a los de gimnasia como a los estudiantes. A todos. Nosotros estamos con los dos a muerte. Sí.